Historia 1. Cazador en la oscuridad, el encuentro en el bosque. Era una de esas mañanas frías en las que el aire helado parece atravesar la piel y calar hasta los huesos. El 3 de diciembre de 2016, me levanté temprano para ir a cazar en el bosque estatal Tuscarora, un lugar donde había cazado por casi 20 años. Mi amigo me había permitido usar su terreno, que estaba justo al borde del bosque, y había colocado mi puesto de caza en un árbol resistente. La oscuridad aún cubría el campo cuando llegué y me acomodé en mi puesto. Los primeros rayos del amanecer empezaban a asomar, revelando poco a poco el paisaje. Recordé los muchos amaneceres que había presenciado desde ese mismo lugar, pero no sabía que esta mañana sería diferente, una que cambiaría mi perspectiva para siempre. Mientras el sol comenzaba a iluminar el campo, escuché el familiar sonido de hojas crujientes y el trotar distante de los ciervos. A través de la mira de mi rifle, escaneé el horizonte en busca de movimiento. Vi dos figuras siguiendo a los ciervos, demasiado grandes para ser coyotes. Me sentí inquieto, pero intenté tranquilizarme, pensando que tal vez eran solo coyotes grandes. A medida que la luz del amanecer se intensificaba, las figuras se hicieron más claras. Eran mucho más grandes de lo que había pensado, y sus movimientos eran diferentes, más calculados y decididos. Parecían lobos, pero algo en su andar era extraño, como si supieran que dominaban el área. De repente, los ciervos se lanzaron hacia el bosque en pánico, y las criaturas lo siguieron. Este evento duró solo unos minutos, pero se quedó grabado en mi memoria con una claridad sorprendente. Intenté convencerme de que solo había visto coyotes, aunque algo dentro de mí sabía que no era así. Unos 15 minutos después, noté un movimiento en el extremo sur del campo. Un gran ciervo, que había estado pastando tranquilamente, de repente se tensó y corrió hacia los árboles. Entonces lo vi, una criatura enorme, más grande que las anteriores, moviéndose lentamente hacia mí. Parecía estar acechando, calculando cada paso. Mi corazón latía con fuerza mientras la criatura se acercaba. Su pelaje negro y espeso, sus ojos que parecían humanos y llenos de inteligencia, me congelaron de miedo. Estaba a unos 50 metros cuando se levantó sobre dos patas y emitió un gruñido bajo que resonó en el aire, un sonido que nunca había escuchado antes. Pensé en dispararle, pero algo en esos ojos me detuvo. Sentí que disparar sería un grave error, que desencadenaría algo que no podría manejar. Entonces, repentinamente, la criatura giró y desapareció entre los árboles, dejándome atónito y con el corazón acelerado. Me quedé en mi puesto de caza una hora más, atento a cualquier sonido, pero todo estaba en silencio. Nunca volví a ver algo así en mi vida. Después del encuentro, la caza ya no era lo mismo para mí. A veces, cuando el viento susurraba entre los árboles y las sombras se alargaban al caer la tarde, me parecía ver esas figuras acechantes en el borde del bosque. Mis compañeros cazadores se reían cuando les contaba mi historia, pero yo sabía lo que había visto. Era una advertencia, un recordatorio de que el bosque aún guardaba secretos que no estábamos destinados a descubrir. Con el tiempo, dejé de cazar en el bosque estatal Tuscarora. Cada vez que lo recordaba, sentía un escalofrío recorrer mi espalda, una mezcla de miedo y respeto por lo desconocido. Y aunque nunca supe qué era realmente esa criatura, una cosa era segura, el bosque nunca volvería a ser el mismo para mí. Historia 2. En las garras de la noche, el encuentro con la criatura. Eran las 2:30 de la madrugada y estaba limpiándome los dientes antes de ir a la cama. De repente, escuché cómo la tapa del buzón se levantaba y se cerraba con fuerza, como si alguien lo hubiera hecho a propósito. No había viento, así que encontré esto muy extraño. Terminé rápidamente y bajé corriendo las escaleras para mirar por la ventana. Al principio, no vi nada, pero luego noté una figura grande encorvada cerca del seto. Corrí la cortina para ver mejor y se movió ligeramente, haciéndose más visible bajo la luz de la calle y la luna. Parecía un hombre lobo, con un hocico largo y puntiagudo, como salido de una película de terror.
A medida que mis ojos se acostumbraban a la oscuridad, vi que no era humano. Tenía un pelaje oscuro y espeso que brillaba sutilmente bajo la luz. Sus ojos, dos orbes brillantes, me miraban con una intensidad que helaba la sangre. Había una inteligencia en su mirada, una diversión siniestra que me dejó temblando. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda mientras lo miraba. Era como estar frente a un depredador de pesadillas. Con una verdadera esperanza de ahuyentarlo, hice un ruido, y la criatura se dio la vuelta y corrió, moviéndose con una gracia sorprendente. Después de que desapareció, me retiré rápidamente de la ventana y aseguré la puerta principal. Mirando hacia la calle vacía, me preguntaba si lo que había visto era real. Decidí no contarle a nadie, temiendo que nadie me creyera. Esa noche, el sueño me eludió. Cada pequeño ruido me hacía saltar y cada sombra me parecía más oscura y amenazante. Me repetía una y otra vez que debía haber sido mi imaginación, pero la imagen de esos ojos brillantes seguía apareciendo cada vez que cerraba los míos. Al día siguiente, intenté seguir con mi rutina habitual, pero no podía sacarme de la cabeza lo que había visto. Decidí investigar un poco, buscando en internet sobre criaturas similares a la que había visto. Encontré historias de encuentros con hombres lobo y otros seres similares, pero ninguna coincidía exactamente con lo que había experimentado. Una semana después, mientras hablaba con un vecino sobre el incidente, él me contó una historia similar. Había visto algo parecido hace años, pero nunca lo había mencionado por miedo a que lo consideraran loco. Me sentí un poco aliviado al saber que no era el único que había visto algo tan extraño. Con el tiempo, la sensación de miedo disminuyó, pero la curiosidad nunca desapareció. Cada vez que pasaba por el buzón, miraba a mi alrededor, esperando ver algo inusual. Y aunque nunca volví a ver a esa criatura, la experiencia me dejó una marca imborrable, una mezcla de miedo y fascinación por lo desconocido. Historia 3. Una experiencia aterradora. Vivo en Youngstown, Ohio. Crecí en el lado norte de la ciudad. Si buscas fotos de las viejas acerías de la ciudad, entenderás de lo que estoy hablando. Mi amigo, Mac, vivía al otro lado de la calle de las acerías. Regularmente bajábamos allí y simplemente investigábamos el área masiva. Estaba casi completamente cerrada y en ruinas. Teníamos ciertos edificios viejos que frecuentábamos y uno lo convertimos en nuestra base. Pasamos semanas haciendo paredes y fortaleciendo lugares para que nadie pudiera entrar. Especialmente los perros salvajes, que también frecuentaban el área y eran bastante feroces. Viajaban en manadas de 6 o más. El edificio al que íbamos todo el tiempo no tenía escaleras, así que teníamos que saltar para entrar. Nos hacía sentir más seguros. El lugar estaba justo al lado de un ferrocarril activo. La otra acería en funcionamiento cercana lo usaba para recibir suministros. Era un lugar perfecto para nuestros encuentros y aventuras. Un verano, estábamos explorando las acerías una noche. Siempre teníamos armas ya que esto era Youngstown, Ohio, a finales de los 80. La ciudad del asesinato en Estados Unidos en ese momento. Había mucha actividad de pandillas. Habíamos elegido un antiguo edificio de fábrica que era enorme. Incluso tendríamos grandes fuegos justo en el piso del primer piso. Levantamos una pared de estas cosas metálicas en forma de U. Mirando hacia atrás ahora, creo que eran escudos de fresado. Nos daban privacidad y seguridad. Si alguien nos veía desde el ferrocarril, llamarían a la policía y a la seguridad, así que estaríamos en muchos problemas. Bueno, estábamos pasando el rato y escuchamos a una manada de perros acercándose. Esta vez pensamos que sonaba como si estuvieran persiguiendo algo. Salimos sigilosamente para ver. Corrieron más allá de nosotros sobre un enorme montón de coque que las acerías usaban en el proceso de fabricación de acero. Luego escuchamos una pelea, algún tipo de ataque feroz. Todos los perros estaban involucrados.
Después de 6 a 7 segundos, escuchamos un aullido más fuerte por encima de todos los demás y comenzó el grito inicial de los perros salvajes. Para nuestro asombro, en diferentes momentos, los perros salvajes literalmente estaban siendo lanzados por el montón en diferentes direcciones. Finalmente, la manada de perros salvajes huyó en la dirección de la que vinieron, pero tan rápido como pudieron correr. Algunos de ellos cojeaban con heridas obvias. Nos quedamos impactados. Luego, uno de mis amigos gritó, ¿qué es eso? En ese momento, te lo juro, este enorme, y quiero decir colosal, animal parecido a un lobo cuyo tamaño parecía sinceramente falso, se arrastró a 4 patas hasta la cima del montículo. Miró directamente hacia el área a la que los perros habían huido. Levantó su pata y comenzó a liberar un flujo de orina que parecía salir de una manguera de jardín. Puede sonar divertido, pero nos asustó muchísimo. No tienes idea de lo grande que era realmente esta cosa. Uno de mis amigos tropezó hacia atrás en nuestra pared improvisada cuando lo escuchó. Inmediatamente dirigió su atención hacia nosotros. No puedo transmitirte la cantidad de miedo que todos sentimos instantáneamente. Lo siento incluso ahora, solo escribiendo esto, los pelos de mi brazo se están erizando. Esa criatura tenía ojos de color ámbar amarillento que literalmente brillaban como si tuvieran una fuente de energía detrás de ellos. Más tarde discutimos esto y creímos que pudo haber sido causado por la luz del enorme fuego que habíamos hecho. La bestia entonces gruñó y era tan profundo que todos lo sentimos en nuestros huesos. Quiero decir, lo sentí en mi pecho. Y cuando miré a mis 2 amigos, dijeron que se sentían mareados y enfermos de repente. Esa cosa hizo algo tan impactante, tan ajeno al statu quo, que inmediatamente nos sentimos en peligro. Corrimos dentro del edificio y subimos 2 juegos de escaleras de concreto rotas, faltantes y desmoronadas hasta el 3er nivel. Todos tuvimos suerte de no caer y rompernos un hueso o algo peor. Lo que hizo esa cosa fue ponerse de pie en 2 patas. Sus patas traseras parecían un gran par de patas de perro, pero sus grandes músculos de las piernas eran más parecidos a los de un fisicoculturista, pero posiblemente incluso más gruesos. Solo la apariencia de su cuerpo masivo era increíblemente impresionante y aterradora. Uno de mis amigos estaba llorando, estaba tan asustado. Cuando llegamos al 3er piso, tuvimos que golpearlo y sacudirlo para que se callara, así como taparle la boca. Casi se desmayó por falta de aire o pánico, o ambos. Esperábamos que se hubiera ido, pero no lo hizo. Después de unos minutos, pudimos escuchar algo trepando por el exterior antes de entrar al edificio. Primero vimos su sombra. Todos nos congelamos. Nadie se atrevía a hacer un sonido. Deberíamos haber bajado fuera de la vista, pero estábamos tan asustados que simplemente nos quedamos allí, inmóviles. Como mínimo, tenía que ser del tamaño de un oso grizzly, pero ver a un canino tan grande sentíamos como si estuviéramos soñando, pero era real y estaba a solo unos 20 pies de distancia. Luego gruñó y olfateó el aire. Luego lo vimos mirarnos directamente. Sabía dónde estábamos. Probablemente lo supo todo el tiempo. Sus ojos brillaban. Vimos que comenzaba a babear, pero no un poco. Estaba saliendo de su boca y no pude evitar preguntarme si se imaginaba comiéndonos. ¿Quería matarnos? Podría haberlo hecho fácilmente. Pero luego apartó la vista de nosotros y vio las escaleras que habíamos subido. Nos congelamos de nuevo. Un nuevo sentimiento de horror nos envolvió. Se dirigía hacia las escaleras para subir a donde estábamos. Todos comenzamos a entrar en pánico. Y después de mirar alrededor, solo había 2 salidas, una escalera de incendios exterior que subía al techo o salía al 4.º piso. La parte que bajaba se había oxidado y caído hace mucho tiempo. Mientras considerábamos nuestras opciones, la criatura saltó fácilmente sobre los 3 escalones que faltaban y ahora estaba en el 2.º piso. Caminó hasta el siguiente conjunto de escaleras y, en ese momento, escuchamos el sonido más hermoso de todos, un tren estaba pasando justo al lado del edificio.
lentamente. También debieron haber visto el fuego porque cuando pasaron, soltaron la bocina del tren. Eso asustó a la criatura lobo, que luego miró hacia la apertura del edificio y en solo un par de segundos había salido y se había ido. Todos comenzamos a gritar pidiendo ayuda que nadie escuchó, pero también estábamos gritando por el estrés. Finalmente, sintiendo que íbamos a salir bien, cuando el tren había pasado y ya no podíamos escucharlo, el miedo volvió a instalarse y pensamos que cada pequeño sonido era esa cosa volviendo. Pero gracias a Dios, no lo hizo. Comenzamos a hacer nuestro camino de regreso al segundo piso, esperando 45 minutos. Luego al primer piso, esperando probablemente una hora antes de aventurarnos de nuevo al exterior. Pensamos que seguramente cada segundo que estábamos haciendo nuestro camino de regreso a la casa de mi amigo, iba a venir tras nosotros. Podíamos escuchar a los perros salvajes en la distancia y comenzamos a correr. Lo hicimos hasta que llegamos a la casa de mi amigo. Hasta el día de hoy, aquellos de nosotros en mi grupo de amigos que aún estamos vivos y seguimos en contacto, hablamos de esa noche. Vamos a recordar lo que pasó probablemente hasta el día que muramos. Todavía estoy asombrado de que cosas como esta puedan existir. Ahora, cada vez que escucho la historia de alguien sobre algo similar, me congelo y de inmediato vuelvo a esa noche.